Bienvenidos a Caminantes Camino. Gracias por acercarte a compartir una vez más esta sección de podcast. Si te gusta el contenido, no te olvides de dejar tu like, suscríbete y compartir el canal. Bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos acá de vuelta con querido amigo Emanuel Arriba en este canal, Caminantes Camino Verbum, sección de podcast, encuentros, charlas. Básicamente nos juntamos porque queremos, tenemos ganas y en este tener ganas y querer juntarnos se fue dando este sentido, esta dirección común con Emma de traer una propuesta de recorrido del Tai Chi Chuan. Venimos, el último video, el número 5, venimos ya con 5 videos. El último es Tai Chi Chuan original, así que ahora vamos a arrancar desde ahí. Y bueno, recién fuera de cámaras, Emanuel decía que era una cosa así como el nacimiento del profeta en el Tai Chi Chuan. Así que bueno, ojalá disfruten, ojalá estos videos estén colaborándoles. Para nosotros hablamos todo el tiempo con Emma de que se fue abriendo así de a poquito, como primero como un impulso, unas ganas y se viene armando algo que creemos que puede aportar. A nosotros nos aporta un montón, lo venimos también compartiendo con gente cercana, amigos, colegas, alumnos y bueno, tiene ahí un aporte. Ojalá que les sea nutritivo también. Bueno, saludamos formalmente. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás, Max? Bueno, gracias nuevamente por gestionar el espacio, porque obviamente toda la parte, digamos, de producción es tuya. Después yo acá expongo lo que voy, mis curiosidades y mis inquietudes. Feliz 2026 porque con esta sexta presentación inauguramos el 2026 también, gracias a la gente que estuvo mirando. El último, el 5 le llegó a más gente, así que está bueno eso, que le agradezco a Snu que lo compartió en otros lugares y animo a la gente, sabiendo que este es un nicho bastante cerrado porque no es muy conocido, que comparta porque la literatura del Tai Chi no es solo para literatos, para gente intelectualoide, sino que realmente te permite situar las prácticas, ¿no? Yo había pensado para cerrar este video, pero lo digo ahora al principio, es como cuando uno se compra un electrodoméstico, una hidrolavadora, cualquier electrodoméstico y dice, bueno, no lo sé manejar, ¿qué hago? Miro el libro de instrucciones, ¿no? Y bueno, la literatura del Tai Chi, amén de lo estético, de lo lindo, lo cultural, un montón de cosas que tiene, son manuales de instrucciones. Entonces, para cualquier practicante le puede venir bien. Total, está buenísimo. Yo siempre que nos encontramos, no sé si lo había mencionado en otros videos, pero ahora que traes esto del manual, ¿no? Me parece que está buenísimo porque es sentar un planteo así, al estilo de manual, de mapa, como de bitácora del viaje que se conoce al menos, y eso abre a que cada cual también después, bueno, lo lleve a cabo, lo utilice a su gusto, ¿no? Y cómo lo pueda interpretar, cómo lo pueda acceder. Entonces, la verdad es que está buenísimo porque, bueno, deja ese espacio a que cada uno lo pueda aplicar de acuerdo al momento en el que esté, ¿no? Con la práctica. Sí, yo hago de exégeta, es decir, de intérprete, comparto, trato de no tampoco meter mucho mi opinión o relativizo. De hecho, por ejemplo, el otro día estaba leyendo en una página de Lone River de España, muy buena de Che Manchín, que tanto Che Manchín como ahora no me acuerdo quién era, le preguntaban, profe, ¿cómo puedo saber si mi práctica es correcta? Además de creer que el profesor te pueda valorar, ¿no? Y decir, está bien, está mal, pero correcta, correcta, ¿no? Y dice, si condice con lo que dicen los clásicos, está bien. Entonces vos tenés que, digamos, leer los clásicos, tratar de entender lo que dicen los clásicos y después decir, bueno, si mi práctica, digamos, conlleva lo que está escrito, lo que está prescrito, quiere decir que mi práctica es correcta. La hidrolavadora, vos cuando la usás y la usás como una regadera y no la tenés que usar como requiere. La idea precisamente es que los textos te guíen. Y aparte una cuestión muy importante, la gente que escribió esto, amén de que era literata y le gustaba escribir,
la escribió porque pensó que toda escritura es para la posteridad, ¿no? Es un acto de proyección hacia el futuro para cuando no estemos y alguien necesite de ese conocimiento cultural. Y en este caso, ya que estamos haciendo la presentación y vos hablabas del profeta, Max me preguntaba en qué momento sería cronológicamente. De hecho, la historia de Occidente está basada en el nacimiento de Jesús, si es que nació. No digo que no, pero hay gente que puede decir que no. En el punto ese punto cero, digamos. Bueno, estamos en ese punto cero, porque el Tai Chi Chuan, como dijimos en el video anterior, digamos, se sitúa con Chen Wanting, no porque tenga que ver con los Chen, ya lo invito a ver el video 5, lo invitamos a ver el video 5, porque tiene que ver también con la familia Li y otras cuestiones históricas que son de hace muy poco tiempo. Pero digamos que como punto cero para situar en la historia de Tai Chi, y yo le decía a Max recién cuando Jesús empezó a predicar, porque digamos lo importante de Jesús es el acto evangelizador, es precisamente cuando se escribe el Tai Chi Chuan Lun, que es el tratado del Tai Chi o discusión sobre el Tai Chi o teoría y discusión o argumentación sobre el Tai Chi, que normalmente hasta hace muy poco, yo el otro día discutía con la IA también, se atribuye a Wang Zhouye normalmente, pero según los últimos descubrimientos, que venimos hablando de la familia Li en la aldea Tang, eso es lo que vimos la clase pasada, digamos, el curso pasado. Estaría escrito por Li Helin en 1787 y de eso, bueno, vamos a hablar hoy. ¿eh? No sé, Buenísimo. Max, si querés preguntar algo más Me parece buenísimo. con Ya relación estamos a ahí, la introducción, digamos. están sentadas las bases, me parece, ya está marcada la dirección. Bien, La esto es intención que importante tenemos también. porque... Sí, 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 decime, decime. No, no, eso que digo, ya tenemos más o menos planteado el mapa, la dirección, el sentido, el norte a donde vamos, y así que ya podemos darle. Hay muchos textos clásicos, ya hablamos de los cinco primeros que, digamos, se establecieron en China en principio del siglo XX, en 1912, hablamos de cinco, pero el más importante, no dicho por mí, sino por digamos, la academia o el canon literario o los maestros, es el Tai Chi Chuan Lun de Li Helin, que normalmente se atribuye a Wang Zhouye. Entonces, recopilo un poquito, en el video anterior viajamos hasta China, fuimos a la aldea Chenchagou, a Henan, a la provincia de Henan, que es donde están la familia Chen, la familia Li, en la aldea Tang. Hablamos un poquito del Chen, de Chen Wanting, y me pareció bueno empezar un poquito desde ahí, como para no entrar directamente al texto y enganchar con lo último que Buenísimo. vimos. ¿Te parece? Voy a Genial. compartir un PowerPoint. Qué preparación, ¿eh? Sí, estamos cada vez con más. Y yo creo que obedece también a un fin didáctico, de un fin, digamos, meramente divulgativo. Mirando los videos, porque yo los tengo que repasar siempre, eh, mejor preparar, ¿no? El material. Ahí se ve, Max. Excelente. Bueno, a ver, lo voy a poner tipo presentación. Puede que yo. ¿Ahí se ve completo? Ahí se ve completo. Bien, ahí lo que tenemos es una aldea rural típica de China. De hecho, yo no lo veo porque tengo el cartel de Zoom de que estoy compartiendo, pero se ve el cartel de Chenchagou, supongo, Ajá. ¿no? ¿O no? Sí, Bien, el cartel de Chenchagou es la entrada de Chenchagou. La foto no sé de qué época es, puede que no sea actual por el desarrollo urbanístico que tiene. Bien, hasta ahí viajamos la vez pasada para hablar de Chen Wanting. A mediados de 1600 se dice que con Li Zhong y otro sobrino crearon, esto está en la genealogía de la familia Li, recientemente descubierta, crearon el Tai Chi Chuan. Recopilo un poco. Primero en esas prácticas del 1600 estaba el Wu Chi Yang Shen Gong, que era una práctica más de índole meditativa, aunque asociada a un arte marcial. Después hablamos mucho de las 13 posturas, es algo que atraviesa el Tai Chi Chuan de completo, las 13 posturas, y finalmente, digamos, siempre estamos hablando del mismo arte, con muchos artes, ¿no? El Tongpei y otros. Los chinos no es que practican un solo estilo, practican varios estilos. Y además, cuando van incorporando estilos, quizá hacen una nueva creación. Bueno, y de ahí sale el Tai Chi Chuan. O sea, tenemos Wu Chi como principio filosófico y el Wu claro. Chi por Zhou Dunyi, un filósofo que ya hablamos en su momento y vamos a hablar hoy, sale el Tai Chi. Entonces, ¿por qué hablamos de Tai Chi Chuan? Porque el Li Helin o Wang Zhouye
en 1787, estamos saltando casi un siglo, escribe un texto donde el título dice Tai Chi Chuan. ¿Eh? Normalmente se hablaba de que el nombre lo había puesto alguien de la corte manchú a finales de 1800 y teniendo en cuenta este dato, no, es de 1787. Entonces viajamos a China, viajamos a Chenchagou. Acá ven un Chenchagou de los primeros que fueron a Chenchagou, creo que fueron los japoneses en una expedición en 1980 y pico, si no digo mal. Y esta es el aspecto de una aldea rural, ¿no? Quizá cuando fue Yan Luchan a estudiar con Chen Changxing, eh, estaba así la aldea, ¿no? No había cambiado mucho. Hoy la aldea, no sé si tengo alguna foto ahora, creo que sí, cambió muchísimo. Y el que vemos ahí al frente, para mí es importante presentarte este, es Chen Shitong, ya murió, pero fue el maestro de mi profesor de Tai Chi, de José Luis Serra. José Luis viajó a China, fue a competir y se conoció al maestro Chen Shitong y bueno, a partir de ahí empezó a estudiar. Y es alguien que no es tan conocido como los más famosos del Chen, pero tenía una práctica tradicional muy importante en la aldea, un maestro muy respetado. Y bueno, después ahí ven que hay gente mayor, gente joven, obviamente una foto superpuesta, pero bueno, refleja un poco el espíritu de la aldea, ¿no? Y quizá el imaginario de cómo sería la aldea tradicional cuando viajó Yan Luchan o Wu Yuxiang a mediados de 1800. Ahí, fíjense que la postura anterior es látigo simple, fíjense la postura de pierna, muy interesante, y acá lo vemos manejando la alabarda, ¿bien? A Chen Shitong más jovencito. Creo que esta foto es precisamente de cuando viajaron los japoneses, 1980 y pico. La postura, fíjense que el arma, a menos de estar sosteniendo un arma, la postura es exactamente la misma, de piernas, de brazos. ¿Ven? Y cómo hay una relación entre el Shen Fa, que es el método del cuerpo, y el uso de las armas. ¿Bien? ¿Por qué pongo esta foto? Porque la alabarda era el arma preferida, se dice, de Chen Guantin. Ahí le vemos a Chen Guantin y a Chen Fa, de esto habíamos hablado en la clase anterior, que, bueno, son además de ser los fundadores en teoría del Tai Chi Chuan y a hablar de diferentes teorías, porque si metemos a Chen Fa no terminamos más. Hay gente que dice que en realidad Chen Fa llevó el arte a Chen Chagou. Lo importante de esto es que, digamos, está la alabarda, está Chen Guantin. Chen Guantin vivió en 1600, ya lo hablamos, para que quiere más datos que vaya al video anterior. Eh, y la forma de alabarda, no lo digo yo, lo dice Lars Bo en este libro. Lars Bo, practicante del estilo Yang, no lo digo yo que se practicó Chen también. La forma de alabarda que se practica actualmente en Chen Chagou es digamos, podríamos asegurar que es la que se practicaba entonces. Es de las pocas cosas que quedó fosilizada. Digamos que todo lo que es manos desnudas se ha perdido, o ha cambiado más que se ha perdido, Ujú. pero la forma de alabarda se dice que es como algo fosilizado que quedó ahí y que precisamente nos puede decir, como indicio, de que hay una línea de transmisión desde 1600 hasta la época actual. ¿Bien? Por eso, bueno, la traje. Y acá, un poco para barrer para casa, nada, pero también es importante, a mí me enorgullece, ¿no? Cuando estaba en Barcelona, en Seitai. Tuve la suerte, gracias a Luciano Vida y a la gente de Seitai, José Luis Serra y Kazu Konkai, de llevar a Chen Bing, a donde yo enseñaba, y tomar clases particulares de Tui Show y de alabarda. Cosa que hoy está bastante difícil, porque Chen Bing viene a Argentina, ya de esto han pasado más de 15 años, pero creo que está bastante difícil tomar una clase particular con él, no sé si las da. Martín Ugarte, su representante, discípulo acá. Y bueno, en ese momento estaba chollo yo, porque era practicar con semejante, recién empezaba a salir de China él, con semejante practicante, ahora maestro, va a ser el próximo guardián del estilo Chen seguramente, cuando fallezca su tío, que no lo vamos a matar, Chen Yaguán todavía. Pero bueno, fue muy lindo. Le pedí que en ese momento repasara un poquito de la primera parte de la alabarda y que me dé ejercicios de base, ¿no? Para corregir. Y después practicamos un poquito de tu show. ¿Qué Pero para que... encontrabas? ¿Qué Sí. cualidades encontrabas en él? Uf, muy buena pregunta. Un gentleman sería, ¿no? No soy inglés, pero un caballero, una persona muy exquisita. Siendo que son personas de ámbito rural, creo que él estudió educación física en Shanghai, o estoy diciendo tontería, pero tampoco es que es una persona rústica, ¿no?
Ujú. Pero vienen de un ambiente rural, obviamente ahora ya viajan por todo el mundo y tienen otra mirada, ¿no? Otra cosmovisión. De hecho, son muy diferentes a Chen Yaoguán, a sus tíos y todo. La historia de Chen Bin es rara porque me parece que lo abandonó el padre. Perdone si estoy diciendo cosas así, pero lo digo medio de oídas. Y después lo crió Chen Yaoguán y sobre todo Chen Xiaoxin, que es su tío, el padre de Chen Zichang, toda gente famosa en la aldea. Y bueno, estudió con ellos, con los tíos y tiene un carácter muy amable, Claro. muy diferente a otros, a sus primos, por ejemplo. Y la práctica muy suave también, muy linda. Es una persona que siendo del Chen busca mucho la relajación, no es agresivo, por lo menos en esa me quedó a mí la sensación en el, ya te digo, esto habrá sido en 2008 más o menos, 2009 por ahí, no recuerdo bien. Pero nada, yo siempre, cuando vino la primera vez a Argentina, lo fui a ver. De hecho, me acuerdo que le regalé un cinturón de carpincho con las iniciales de él, que le hizo un artesano amigo acá de San Antonio de Areco, Sergio Sánchez. Aprovecho a agradecerle. Y después, por diferentes cuestiones, no he podido ir a verlo. Pero Martín lo trae todos los años y seguramente recomiendo amén del estilo, siempre, viste, viene Lian de Juá, viene lo que sea. Siempre es bueno ir a ver una vez a algún referente Tai Chi, sea el estilo que sea. Total. Siempre es bueno. Sí. Y eso, y Así que bueno. cualidad corporal, ya te dejo seguir, pero ¿y esto? ¿Y cualidad No, corporal al contacto? cualidad corporal en general, cuando vos tocas a alguien de Chen, ya tampoco es que toqué a miles de personas, pero en general ves algo muy plantado, muy robusto, muy presente, un cuerpo muy presente. Podés tocar vacío, pero sabés que atrás puede venir una avalancha, ¿entendés? Claro, Y no una avalancha de chi o de una fuerza magnética o una fuerza neumática, una avalancha que se te cae un quebracho encima, una cosa, una cosa así, ¿viste? Peso real, porque ya se ve una cosa diferente, vos ya mirá, las posturas, cuello abierto, rodillas abiertas, posturas anchas. El Chen es un estilo que por lo menos en ciertos contactos trabaja mucho con mucha base de fuerza, con mucha fricción de suelo. Se dice en Chen, de la cintura para arriba suelto, pero de la cintura para abajo no quiere decir rígido, pero muy estable. Y entonces es un estilo que te da, que vos sentís que te pueden romper fácilmente, muscularmente, en el sentido no porque sea fuerzas místicas del chi ni nada, pero en el caso de Chen Bin es una persona muy suave, muy suave. Yo creo que tiene que ver con su carácter también, ¿eh? claro. Es un opinión, todo lo que estoy diciendo es totalmente personal y totalmente subjetivo. Así que, pero nada, si bien viene, suele venir, lo recomiendo. Vayan, sobre todo, no sé, las clases de Twitch Show están buenas, a veces tocar un maestro está bueno. No es como, por ejemplo, Lian de Hua, vos que tenés creo que estuviste con Lian, ¿no? Sí. Sí, claro, sí, sí. Bueno, claro, por ejemplo, Lian es una persona que se presta más a jugar, a tocar, ¿viste? Yo en ese momento pensaba que yo lo encerré en esa sala donde yo daba Tai Chi y estuvimos una hora haciendo tu show a menú completo. O sea, lo que yo quería, le pedía y hacía. Después agarramos la barra, pero bueno, esos momentos ya no creo que existan ahora. Está en otro estatus él, ¿viste? Ahí salía de China y estaba muy abierto. Mirá, de hecho, esta vez creo que lo fui a buscar a Rubí, a la casa de Luchano, viajamos juntos, no hablamos nada porque yo no sé chino. Pero bueno, era otra onda, ¿viste? Era muy lindo eso. Es para otros momentos, ¿no? De Qué bueno. anécdotas de los profesores de Tai Chi, sí, sí, fue un lujazo. Y la alabarda muy linda porque la gente lo ve como un palo con un filo, pero en realidad tatao significa sable grande. Vos el sable lo agarrás con un brazo, con una mano, perdón, o por ahí si es muy grande, depende del sable, con dos. Pero la proyección del palo en realidad es para darle fuerza al filo, no es tanto como una lanza, que es un palo con punta. Y Claro. entonces eso te baja la cintura, te lleva también. Ian Silverstone dice algo muy lindo, que cuando vos no dominás el tatao, es como un perro que te lleva con la correa y vos no te podés dominar. Entonces en la inercia del movimiento de la barda, vos tenés que mantener las cuestiones centrales del tai chi, como los pasos, el equilibrio, el cambio. Es muy bonito. Y de hecho, el estilo Chen es el único estilo que si no digo mal, capaz que el Chao Pao también, pero que ha mantenido este arma. De hecho, con Hugo Trigo hablábamos el otro día, que de la generación de Yan Fu ya se perdió inclusive el trabajo de lanza pegajosa y de lanza, cosa que en los buenos estilos Yang, si quedan, todavía debería haber trabajo de lanza. Las armas te dicen muy bien,
si el currículum es tradicional o ya es un currículum, un plan de estudio bastante depurado y moderno. Es, pero bueno, nos estamos colgando y nos estamos yendo por otro lado, que es muy interesante también. Bueno, ahí, eso era un poquito para situarnos. Chen Guantín, Alabarda, Chen Chagou. Bien. Eso era un poco para situarnos donde habíamos estado la vez pasada. Y ahora, si querés, puedo hablar, ya meterme en el Tai Chi Chuan Lung. Excelente. Dale, dale, mandale con todo. Bien, acá tengo un libro que todo cristiano, ya que hablamos que es una, pero todo practicante de Tai Chi, si lo puede tener, tiene que viajar a Estados Unidos, difícil. Yo, a mí me lo trajeron, pero si lo pueden tener, ya con esto tenés la Biblia. El libro de Chan Yun, de los clásicos, buenísimo. Y bueno, yo lo voy entregando así en cuotas por ahí cuando la gente que viene a estudiar los cursos o en Facebook o acá. Voy a traducir directamente del inglés, no es que soy bueno, pero voy a intentar. Dice, él traduce Tai Chi Chuan Lun como discusión sobre la teoría del Tai Chi. Ese Lun a veces es tratado o argumento o se traduce de diferentes maneras, pero tiene que ver con precisamente con un texto que discute, que trata, que presenta el tópico. ¿Cuál es el tópico? Tai Chi. Tai Chi como principio filosófico que marca teóricamente una práctica física con un fin marcial, por eso lo de Chuan, ¿entienden? Y es Ujú. la primera vez que se habla de Tai Chi Chuan, 1787, Li Helin. Y él dice, acá digo Chan Yun, antes de presentar el texto, no sé si se va a ver acá, pero es muy lindo. Este es como el libro gordo de Petete. Bueno, eso habla, es hermoso el libro de Chan Yun. Otro día, si querés, podemos hablar de este libro. Dale. Pero dice, el más famoso de todos los textos clásicos de Tai Chi es precisamente este. Está admirado universalmente por su, digamos, su precisión, es decir, todo lo que de todo lo que trata lo trata con una precisión increíble y porque además todo lo que trata, digamos, podríamos decir que si vos decís que quiero saber todo sobre el Tai Chi, bueno, todo está en este texto, que es corto, que es corto, pero está todo, digamos que no se olvida nada. Dice, describe la esencia del Tai Chi Chuan, ojo con la palabra esencia, que es un eslogan. Esencia es lo imprescindible, lo que uno no puede evitar. Bien, por ejemplo, hablando de Jesús, que estoy leyendo un libro de Jesús muy lindo, el autor, perdonen que ahora no me acuerdo, pero es un especialista en Jesús, dice, ¿cuál es la especialidad en Jesús? Primero, hablar de la palabra reino, bien, que el del reino de Dios, y después el hecho del alimento de Dios. Bien, son dos cosas esenciales del cristianismo. Vos hablas de alimento y de reino de Dios, y entonces vos ahí tenés la esencia del cristianismo, ¿no? Después podemos discutir si hay otras cosas, el pecado, lo que sea. Bueno, ¿cuál es la esencia del Tai Chi Chuan como práctica, no como teoría? Bueno, está acá en esto. Una de las esencias es el Tung Ching, es decir, comprender el Shin. Quien no comprende el Shin no comprende el Tai Chi Chuan. ¿Por Ujú. qué? Porque Tung Ching es un elemento esencial del Tai Chi Chuan. Cuando uno comprende el Shin, Tung Ching, comprende mucho del Tai Chi Chuan, así como el que encuentra su reino de Dios internamente y, y da alimento al prójimo, sirve al prójimo y es generoso, es un gran cristiano, ¿se entiende? Ya parezco un predicador, Max, perdón, pero bueno, es que a veces uno necesita el ejemplo, porque dice, Sí, no, la total. esencia del Tai Chi. Al Chulián tiene un libro que se llama La esencia del Tai Chi, es una porquería el libro, que me perdone, pero le ponen, lo usan del eslogan a la palabra esencia y se pierde lo bonito de la palabra, ¿no? De esencia. En fin, bueno, dice que es la esencia, que es muy conciso y que además tiene un lenguaje poético. Dice, este artículo, como otros atribuidos a Wang Zhouye, fue encontrado por Wu Chenqing en Yandian, Huyan, condado de Wuyang, en la provincia de Henan, en 1850. Entonces, eso es muy interesante como dato histórico. ¿Quién encontró este texto? Wu Chenqing. Wu Chenqing, esto es difícil para la genealogía del Tai Chi, pero digamos, vamos a donde estamos todos. En Yunnan estaba Yan Luchan, ¿bien? Y en esa estaba la familia Wu. La familia Wu, que era una familia literata, eh, uno de ellos era funcionario, se fue a Wuyang y ahí encontró. ¿Por qué lo encontró? Porque era un almacén de sal y el almacén de sal era de la familia Li, precisamente. ¿Bien?
Como el texto estaba copiado por Wang Zhouye, lo atribuyeron a Wang Zhouye. Pero después, con las investigaciones recientes, se sabe que Wang Zhouye en realidad fue alumno de Li Helin. Y de ahí viene el error de atribuciones. Bien, en teoría, estamos Ahí va. discutiendo cosas muy precisas que a la gente no le va a interesar, pero yo lo tengo que mencionar. Entonces, este texto se encontró en 1850. Esto para la historia del Tai Chi hasta el año 2000. Pero ahora se sabe que este texto se encontró en la aldea Tang. Bien, en otros lugares. O sea, se encontró otro texto, otra fuente. Bien, no es que hay una sola edición. Entonces tira por la borda toda la historia. Es como si encontramos unos nuevos evangelios de Jesús que plantean Ujú. otra cosa de Jesús. Se plantea, se revé toda la historia anterior, Sí, ¿entienden? sí, como cuando Es eso. aparecieron los apócrifos. Claro, exacto. Entonces tuve una discusión histórica que por ahí al que está del otro lado no le interesa, pero yo la tengo que mencionar. Bien, el sobrino Li lo popularizó, Li Yiyu, y yo lo recomiendo muchísimo como autor. Y bueno, dice que amén de que Wang Zhouye se le atribuyeron otros artículos, este es el más importante. Bien, o sea que lo dice la persona que escribió este libro, que es todo de clásicos, nos está diciendo que el texto que vamos a encarar, que estamos encarando ahora, es el texto más importante de Tai Chi Chuan. Bien, ¿por qué? Porque describe la esencia, porque es completo. Todos los demás textos es como que no tienen esa concisión. Bien. Hoy, si nos da el tiempo, vamos a hablar un poquito del texto, quizás si no lo dejamos para la próxima. Entonces, ahora tocaría hablar, bueno, ¿y quién es el autor del texto? Wang Zhouye. Pero si dijiste que es Li Helin, bueno, tocaría hablar un poquito de los autores, así como hablamos de Chen Guantin, tocaría hablar un poquito de ellos, ¿bien? Eh, pero creo que puede llegar a ser aburrido para la gente. De hecho, yo te había dicho que en el video 4 Ujú. yo ya hablé un poco del tema del texto, ¿bien? Diciéndolo corto para seguir presentando libros y este es un texto que súper recomiendo. Se puede encontrar en algunas librerías o en Mercado Libre quizá. Que el mostré anterior no es difícil. Clásicos perdidos del Tai Chi de finales de la dinastía Qing, de Douglas Wilde. Está muy bueno porque trae muchos clásicos, no los más conocidos, pero muchos, ¿bien? Y en la página 176, Douglas, que es uno de los investigadores más importantes en Occidente sobre la cuestión de Tai Chi, dice que ninguna cuestión dividió tan claramente a Tan Hao y Xu Chen, que fueron los dos investigadores chinos más importantes del siglo XX en cuanto a Tai Chi Chuan, como el papel desempeñado por Wang Zhouye en cuanto a la escritura, y piensen que, digamos, los escritores definen el arte, así como Sarmiento define la política argentina con el Facundo, los textos también definen el arte, ¿no? Si bien estaban en un círculo muy cerrado. Y bueno, cada uno de estos dos investigadores plantean diferentes teorías, en general con un énfasis histórico, pero a veces había un poco de defensa para defender a los Yang, para defender a los Chen. Depende cómo situemos a Wang Zhouye, digamos que un discurso avala más a un partido, por decirlo de alguna manera, a un Claro. clan familiar que a otro. Pero fueron los dos más importantes. Y después en este libro también dice, que ahora esto sí ya entronca con, por ejemplo, Wilde al hablar del texto, dice, el tratado del Tai Chi Chuan de Wang Zhouye de Shanxi, aunque no está escrito de forma consistente en versos, es decir, no es poético, em, muestra una clara tendencia a emplear versos paralelos de 4, 5, 6, 7 y 8 caracteres. Tengo una sorpresa para vos más adelante y para la gente que está atrás, van a ver qué lindo en relación a esto. Es decir, vieron que cada sinograma empieza una sílaba y esa sílaba se puede ordenar para dar una cierta melodía. Bueno, acá hay pares de 4, pares de 5, pares de 6. Dice que de los 357 caracteres del texto, ven que no es muy largo el texto, 357 caracteres, 246 están en forma de versos mnemotécnicos. ¿Qué quiere decir? Que eran, digamos, oraciones para memorizar. Pero, esto ya lo hablamos para otros textos, este texto, amén de que tenga como pequeñas frases sueltas, están hilvanadas, digamos, con una narrativa, con una trama. ¿Bien? Bueno, eso para comentar un poco la tipología textual.
Si querés, si te parece, podemos pasar a la parte esa El- del video. Dale. Acá vamos a En compartir el video el... 4, sí, el video 4, que nosotros estábamos hablando del proto Tai Chi, es decir, el Tai Chi anterior al Tai Chi original, que es el que estamos discutiendo hoy. Ahí se está Yo viendo, ¿no? argumentaba, sí, argumentaba las diferentes épocas del Tai Chi, que habíamos hecho la división del Bienvenidos a proto Tai Caminante. Chi, el Tai Chi Gracias. original. Perdón, ¿eh? Ahí va. No, no, está bien. ¿Y qué define el Tai Chi original? La escritura del Tai Chi Chuan Lun. Entonces, por eso te decía, para no repetirme, en el video 4 que invitamos a todos a ver, y los anteriores también, porque están todos secuenciados temáticamente, en el minuto 51 yo hablo del Tai Chi Chuan Lun. Perfecto. 57, 51, 57. 57. Ahí va. Eran hijos de Lin El sonido llega, ¿no? Sí. Perfecto. Ahí vamos. Chun Mao. Estamos hablando principios de quiero decirlo bien. No, sí, en mediados de 1600. Mediados de 1600, ¿bien? Este texto de la discusión de la práctica de los 13 patrones, por ejemplo, leo la primera parte. También se dice primero en la mente y luego en el cuerpo. El chi es como una rueda, la cintura como un eje. ¿Ven? Eso ya lo escuchamos mucho todo. Bueno, sale acá por primera vez ese pasaje. ¿Bien? Y finalmente, texto 7 es del bisnieto de Lin Chun Mao, ya corren unos cuantos generaciones, de Li Helin, que es el Tratado del Tai Chi Chuan, que es el texto del Tai Chi Chuan por antonomasia, es decir, es el texto más importante. Esto dicho, no lo digo yo, lo dicen los comentadores chinos, los eruditos. ¿Por qué es el texto más importante? Porque es el que mejor está concebido. Y de alguna manera toma esos 6 anteriores y lo cristaliza en una unidad, lo que un poco lo que hablabas vos, empieza con un comienzo realmente paradigmático, lo desglosa en diferentes funciones tanto de métodos corporales como de métodos físicos, lo mete en el trabajo en pareja muy sutilmente, hace una reflexión en cuanto a sistemas de boxeo. A mí es el texto que vengo leyendo hace 15 o 20 años y le doy vuelta, le doy vuelta. Y porque dije, acá está, esa era una, como se dice, un tacto, un sabor, un catador de filología. Acá dije, acá hay algo importante. Y bueno, y es el texto que por primera vez menciona el Tai Chi Chuan. O sea, el nombre del texto es Tai Chi Chuan Lung. Entonces, cuando la gente dice no, porque apareció en realidad en 1800 en el Palacio Imperial, no. Apareció como nombre del tratado, el Tai Chi Chuan Lung. Es decir, nosotros tenemos un sistema de boxeo que está regido por el Wuchi, después por la Shi San Shi y después por la Tai Chi Chuan. Pero como vos decías, el Tai Chi Chuan incluye Shi San Shi y incluye Wu Chi Chuan. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ese texto, digamos, si querés podemos cerrar con eso, con el incipit de ese texto. ¿Cuál es el texto de Li Helin? Li Helin, todo un personaje para hablar en la próxima. Bien, porque es un vertebrador igual que Chen Wantin y Li Helin pertenecen a ese Tai Chi Chuan original, es decir, cuando podemos hablar realmente de Tai Chi Chuan. No estamos todavía en Yongyan, no está Yan Luchan, no está no, nada, ni Pekín. Estamos en la aldea Tan y en la aldea en Guiyang también, que después lo voy a explicar, y en Chen Chabou sobre todo, ¿bien? O sea que cuando la gente quiere sacar a Chen Chabou de lado y dice, no, el Chen no es Tai Chi Chuan, si tenemos Tai Chi Chuan hoy es gracias a Chen Wantin, según estos datos, ¿bien? Entonces no podemos decir que el Chen no es Tai Chi Chuan. Después podemos hablar de las cualidades del Chen en relación a otros sistemas de boxeo que sí que es verdad que se separan, pero es relativo. Bueno, si querés preguntar algo para que no siga tan lanzado. Me parece que Ahí no. está. A ver, vamos a ver Si, qué preguntaste, porque si esto te para mí. parece, podríamos ir Viste, como más o perfecto. menos Cerrando. cerrando, ¿no? Para que no sea, estaba pensando eso mientras hablábamos, Muy bien, está cerramos. buenísimo. Dejamos ahí, ¿no? Y Perfecto. por ahí, Sí, listo, listo. Ahí va. Fantástico. Me encantó porque yo lo había visto para que lo pases, pero la coherencia, ¿no? Fíjate que me repetí en muchas cosas, vos cerraste, cerramos la idea, muy buena eso. La coherencia que es algo que falta tanto en esta época por precisamente la falta de memoria. Es un recurso, así que bueno. Así que bueno, ahí está un poquito presentado el Tai Chi Chuan Lun, hablamos más o menos de lo mismo que se habló al principio. No sé si vos querés plantear algo, Max, o reconducir hacia algún lado. No, se me venía, anoté ahí algunas cositas. Eh,
como por ahí para tener como recordatorio y de síntesis, ¿no? Que arrancábamos hablando de esto bueno, me parece que es fundamental cuando uno se introduce en estos estudios y prácticas, y como decís, ¿no? Que hay tanto dando vueltas y uno puede tener las indicaciones correctas o no tan correctas. Nos encontramos con el desafío de las traducciones, con el desafío de que también las indicaciones también son en otro lenguaje, y no solo en otro lenguaje o en otro idioma, sino en otro lenguaje de experiencias. Entonces, vos dabas el ejemplo del electrodoméstico, ¿no? Y tenemos, bueno, primero eso, ¿no? Si vos agarrás el manual del electrodoméstico y está en otro idioma, para empezar, ¿no? Entonces tenés que, ok, no está en español, lo tengo que traducir. Y una vez que lo traducís, en ese idioma, capaz que para decirte, sobre todo porque es un lenguaje bastante más simbólico que el moderno, te dice, para enchufarlo, no, para este botón, si lo presiona como presiona una hoja de sauce, se va a encender. Si lo presiona como usted presiona un palo, se va a poner en pausa. Ahora, si usted lo presiona en el medio entre la hoja y el palo, la máquina entonces va a hacer otra función. Ok, si uno tiene relación con una hoja, ha presionado una hoja, ha presionado un palo y tenés un sabor de eso, lo más probable es que te puedas aproximar a lo que te propone el manual. Acá nos encontramos con que también las aproximaciones de esta tradición que viene, de este fractal de la tradición que viene de China, muchas veces las propuestas están bastante alejadas, ¿no? Ya de movida, fíjate que habla de animales que muy probablemente no nos cruzamos nunca, habla de sensibilidades que muy probablemente no están en nuestra cotidianidad, ni por geografía, ni por momento temporal histórico. Eh, entonces, ahí es donde me parece que entra esta labor no para nada simple, que es bueno, de reconstruir una brújula, ¿no? De reconstruir una serie ay, se me fue la palabra, de decodificadores para poder aproximarnos a eso. Y ahí, bueno, me parece que ahí es fundamental la práctica, y en la práctica el testeo, ¿no? Y esta relación entre la experiencia directa, o sea, el texto y la experiencia directa, ¿no? Constantemente estar entre el texto, la experiencia directa, eh, y bueno, y no dormirse ni en uno ni en otro, ¿no? Si uno se duerme en la práctica nada más, en su propia práctica, no testea, entonces se crea toda una imagen de lo que es hacer las cosas bien o mal. Si uno se queda solo en el libro y no practica, esto queda solo en algo intelectual que muy probablemente tampoco tenga un testeo. Entonces ahí también me parecía bastante contundente esto de empezar, de que una clave fundamental sea conocer el yin, ¿no? Sí. Y tendríamos que abrir, sería súper interesante abrir a qué se refiere con conocer, que muy probablemente no tenga que ver con conocerlo intelectualmente nada más, No, sino no, no, con no. Esto tener la como decir, experiencia del yin, es saborear el yin. complejo porque, exacto, de sabor. Vos decís la naranja, la podés describir desde afuera, redonda, bla, 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 bla. Cualquier cítrico tiene parecido, pero si vos probaste una naranja no es un pomelo. Y eso es por una sensación interna, clara, de sabor, del gusto, ¿no? Y así con los cinco sentidos. Bueno, el tai chi como práctica, el tung ching es un aspecto interno igual que los sentidos. Está el texto 3 de los 40 capítulos que hablan muy lindo de esto, es una clave hermosísima para entender esto, pero bueno, es harina de otro costal, que habla de Siyo y Undong, yo comenté esto, y habla precisamente de eso, de que es algo tangible en el sentido ¿no? Perceptivo, no es que vos hablas, conocer Tung Ching es poder definir qué es Tung Ching, no, no, intelectualmente no.
Sí que este texto, por ejemplo, cuando te dice cuando uno, por ejemplo, por qué uno comete errores en la lucha, te dice el texto de Tai Chi Chuan Lun, te dice por qué uno cae en doble peso. Y para evitar el doble peso, uno tiene que entender yin y yang. Cuando uno entiende yin y yang, entiende Tung Ching. Entonces, claro, son todas es todo muy críptico, ¿no? Pero vos el doble peso tenés que entenderlo, ¿no? Como un cambio entre lleno y vacío. Y eso es el cambio entre lleno y vacío, es puramente sensorial, es algo del cuerpo. No es algo que es ficticio, que Sí, es ahí mismo es tenés algo que, metafísico. ahí aparece algo que para mí es lo esencial también, bah, no solo para mí, ¿no? Digo, o sea, concuerdo con que eh, sin discernimiento no hay chance de nada de esto, no sirve ni el mejor libro, ¿no? Si no está ese discernimiento de los sabores, si no puedo discernir entre lleno y vacío, si no puedo discernir el peso, el movimiento, el desplazamiento del peso, eh, eso, si no puedo sentir el gusto, si no puedo discernir entre el sabor de una naranja y de un pomelo, porque los cítricos me saben todos iguales, por ejemplo, entonces no te voy a poder decir si es una naranja o un pomelo. Entonces acá el desarrollo de la sensibilidad, y podríamos tal vez en esto del desarrollo de la escucha, ¿no? De la escucha como todos los sentidos, ¿no? En escucha. Me parece que también eso, que la esencia sea conocer el yin, no sé qué te parece a vos, pero yo enseguida que lo decís y todas las veces que me he encontrado con eso, enseguida lo que me viene más inmediatamente es preciso reconocer ese sabor. Y para eso, Sí, sí. sin el desarrollo de una sensibilidad, una práctica, a eso me refiero, ¿no? Un cultivo de la sensibilidad de la escucha no tendría Es que sentido. está acá, o sea, nosotros podemos hablar un minuto, una hora, un minuto, lo que sea, pero está en el texto, ahora no me acuerdo el verso, debería saberlo porque aprovecho de decir lo que estoy haciendo este año, me propuse la empresa de acá a 5 años de traducir este texto, el Tai Chi Chuan Lun, para eso estoy cotejando muchas traducciones de autores que a mí me gustan, sobre todo gente que maneja el chino y lo pasa al inglés, desgraciadamente no tenemos buenas traducciones al español de gente que sepa chino, que sería lo ideal. Pero por otro lado, esto es una discusión muy grande. Para traducir el texto hay que saber chino clásico, hay que saber tachichón, habiendo recibido una buena tradición, hay que saber mucho de español. Bien, en esa posición por ahí yo me puedo llegar a acomodar por mi formación académica, aunque tengo mis deficiencias, obviamente. Por ejemplo, ser rioplatense, no sé, miles de cosas. Pero bueno, como tengo un amigo que está en Taiwán que maneja todo lo que es lingüística china y española, también Asnu que me ayuda con datos. Y ahora con la inteligencia artificial, que estaba enemistado totalmente, he descubierto una nueva herramienta. Bueno, estoy haciendo esta traducción. Y una de las partes que me acuerdo, ahora no me acuerdo qué verso era, pero dice, de la familiaridad con la técnica, es decir, de la madurez técnica, aparece el Tung Ching. Que a veces conviene no traducirlo, ¿no? Porque comprensión de la energía o la fuerza interna, el Tung Ching. Y del Tung Ching uno alcanza el estado más alto. Bueno, esa secuencia es una secuencia metodológica, digamos, de progresión en el estudio, que está en el libro, perdón, en el tratado del Tai Chi Chuan. Es decir, ¿cómo vos alcanzas el Tun Ching? A través de la familiaridad con las técnicas, que es practicar mucho y bien las formas, las aplicaciones y el Tui Show. Cuando uno se familiariza con cualquier gesto, con cualquier disciplina, digamos, hace trabajo y hace disciplina, uno cobra un grado de conciencia y ese grado de conciencia es Tung Ching, pero a lo que hablabas vos, en el sentido chino de Tung Ching y dentro del Tai Chi Chuan está relacionado con Si Yue Yun Dong, que no está como concepto en este texto, está en el texto 2 de los 40 capítulos, donde realmente que se dice que para tener Tung Ching hay que tener Si Yue Yun Dong, que básicamente, o sea, un ciego no va a poder leer, digamos, como leemos nosotros, ¿no? Porque no tiene la herramienta fisiológica, el ojo, para poder leer visualmente, pero sí puede usar las manos. Ujú. Entonces, de una representación visual, por ejemplo, yo leo la palabra amor, por decirlo de alguna manera, aparece una representación mental, ¿no? De lo que es el amor, o vamos a ponerlo más claro, no sé, mate o cualquier cosa tangible, tenedor. Bien, ahora, si el no vidente, que fue nunca no vidente, puede leer braille y lee la palabra tenedor a través del tacto o toca un tenedor, en su cabeza va a aparecer la misma información que el que leyó visualmente, ¿bien?
Hasta ahí estamos bien. Son todas representaciones externas que se hacen internas. Cuando vos trabajás tu show, la información táctil al principio, porque después puede ser visual también, vos tenés un tunching visual, después de la primera es la táctil. Vos tenés una representación mental de la fuerza, la energía, la postura del otro, bla, bla, bla. Lo sentís en los otros, lo sentís en vos mismo y el texto mismo del Tai Chi Chuan Lun te lo dice. Cuando vos lo sentís en los otros y lo sentís en vos, pero en vos y en el otro, ahí ya como que tenés todo. Ahora, cuando vos lo tenés en vos mismo y no lo tenés en los demás, te falta trabajo. Bueno, todas estas cositas que estamos hablando están Ujú. planteadas muy concisamente en el texto. Así que para no irnos por las ramas, si te parece, entramos en el texto. ¿Bien? Vamos, vamos. Sí, a mí Bueno, me yo tenía parece, pensado, yo te traigo un poco en estas cuestiones también para traerlo. Entiendo que está planteado ahí, que están los clásicos y que por eso aclaraba, ¿no? Que no es que se me está ocurriendo a mí, sino que a veces son no, estas no, no, cuestiones que cuando uno las trae a tierra también y las habla en un lenguaje más cercano y, y hay algo también de la sintonía que me da la impresión que puede colaborar. Si no, ¿para qué estamos haciendo esto, no? Si no, pasamos el libro y ya no, está. no, no, es Si no, que uno si yo, pasaría el libro y listo. claro, exacto, no, 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 las reformulaciones, las analogías, las metáforas, los símiles, las explicaciones siempre fueron buenas. Por ejemplo, yo te voy a hablar ahora, así como hablamos de Jesús para entender la cronología, no porque seamos cristianos, te voy a hablar ahora del Martín Fierro, ¿eh? Que es literatura y poesía, sobre todo, y gauchesca, y de Dante y la Divina Comedia, ya sabes que me gusta mucho. Por ejemplo, vos cuando lees, la voy a recitar mal en chino, perdón, en italiano, hay gente que me dice, no, pero pronunciás mal en chino. La verdad que si tengo que estar pensando en todo lo que quiero decir, cómo lo tengo que decir, me vuelvo loco. Así que perdónenme la pronunciación del chino y del italiano. Pero dice el primer verso de Dante, la Divina Comedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita, dice, ¿no? Nosotros lo traducimos, es muy transparente, en el medio del camino de la vida, ¿bien? Mi ritrovai en una selva oscura. Lo estoy diciendo medio españolado. Me hallé perdido, smarrito, perdón, en una selva oscura, ¿no? Eh, y después dice que la dirita vía era esmarrista, estaba perdida. Entonces lo paso en español que es más fácil. En el medio del camino de la vida, primer verso, me vi perdido, me hallé perdido en una selva oscura. Oscura. Porque la derecha vía, o la senda recta, o la correcta vía había perdido. Bien. Vos cuando un lector lee eso y no tiene ni idea de nada, como lo que vos estamos hablando ahora del Tai Chi Chuan Lun, de la naranja y bla, 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 decís, bueno, sí, qué lindo, no sé. Primero, ¿cómo una persona del medioevo se pierde en una selva? Si la selva es del Amazonas, ¿entendés? Lo que vos hablabas antes de las referencias de los animales. Entonces vos tenés que saber que selva en la época medieval era usado como si fuese bosque hoy. Porque obviamente sabemos que en Europa no hay selvas, digamos, ¿no? En el sentido que nosotros hoy la adjudicamos a selva tropical. Entonces, vos ya ahí tenés una distorsión de significado. Después, en el mezzo del camino de nuestra vida. Para el cristianismo son los 35 años, pero en los 35 años no nos dicen nada que es la mitad de 70. Quiere decir que toda persona en algún momento de la vida tiene una crisis, ¿bien? Existencial, de cualquier tipo. Bien. Y la selva oscura es esa crisis, digamos, ¿no? Porque vos estás ahí como diciendo, uy, me voy a morir. Pero tiene un sentido morir también, ¿no? Para renacer y bla, 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 bla. Y después, ¿por qué? Porque la derecha vía había perdido, es decir, era pecador, ¿no? Una de las cuestiones de que Dante se hace cargo en el purgatorio es que era un tipo muy soberbio, ¿bien? Y yo me siento muy identificado con Dante, por desgracia. En ese sentido, calculo que si no termino en el infierno, termino en el purgatorio. Así que bueno. Vos necesitas, como dijiste bien, todas estas claves para decodificar el sentido. No pasa nada si no las tenés, las lees y disfrutás igual. Pero si las tenés, ya en los tres primeros versos, el incipit, el comienzo de la Divina Comedia, vos ya tenés, wow, un montón de cosas. Te identificás, loco, estoy mal en este momento de la vida, estoy en un infierno, Eso ¿entendés? es Y entrar sabés, con después va a él. entrar en el infierno. Claro, exacto, haces el viaje con él va a llegar al paraíso después de ese infierno, ¿no? Es iniciático en ese sentido. Después el tema de la mitad y de perder la senda correcta. Viene un planteo, porque yo creo que todo ser humano quiere hacer el bien, pero en algún momento se tuerce por algo, no sé por qué, porque le tocará, por la contingencia, para aprender algo, ¿no? Para tener un viaje, lo que sea. Bueno, esos son claves alegóricas, ¿no? El Tai Chi Chuan Lun
también tiene estas claves, que si yo no las manejo, por más que las lea, me pasa de largo. Yo puedo decir, ay, qué lindo, yin y yang, lleno vacío, no sé, pensar en silencio, cualquier frase traducida que nos puede sonar, porque en chino es hermoso el texto, ahora lo vamos a ver, aunque no sepamos chino. Entonces, cuando yo leo la Divina Comedia en italiano, tiene sonido, ¿no? Son 3 versos de 11 sílabas, son 33, la edad de Cristo, fíjense la codificación. Ahora, Martín Fierro. Bien, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como ave solitaria con el cantar se consuela. Estoy en San Antonio de Areco, cuna de la tradición. Esta creo que me salió bien. No apaisanada, yo tengo alumnos de la escuelita rural que lo recitan hermoso, porque tienen Hermoso. esa voz campera. Sí, entonces la poesía, además de la estética que tiene, ¿no? Ahora la analizamos rápidamente porque lo tenemos que saber, nosotros los argentinos y para toda la habla hispana, ¿no? A Unamuno le encantaba este español, le encantaba el Martín Fierro. Entonces, la belleza poética, no solo por los paisajes, las ideas, sino por la cadencia que tiene, precisamente la rima, la manera de la prosodia, está en el Tai Chi Chuan Lun. Lo que pasa es que nosotros no leemos en chino, entonces se nos pasa de largo. Bien, esa melodía además está acompañada de un significado. El Martín Fierro dice, aquí me pongo a cantar, ¿no? Obviamente cantar no es solo cantar como guaraní, si se calla el cantor, calla la vida, ¿no? Porque la vida toda es como un canto. Bien, ahí fíjense el símil, vida, canto, y hay que cantar, porque si no canta uno se muere. Bueno, el Martín Fierro cuando dice, aquí me pongo a cantar, va a contar una historia como la de Dante que va a viajar, ¿no? Por de esos 3 mundos, va a contar una historia, la historia de Martín Fierro, sus desventuras, pero también como aprendizaje iniciático. Al compás de la vihuela, bueno, es una manera de decir guitarra, no pone guitarra porque no rima, y en el Tai Chi Chuan Lun tenemos palabras así que están forzadas por la rima, que al hombre que lo desvela, vihuela desvela, una pena extraordinaria, como ave solitaria, esa imagen es hermosísima, Hermoso. con el cantar se consuela. Sí, porque nosotros tenemos ahí una ave solitaria que canta y esa pena que tiene, así como la crisis existencial de Dante, ¿no? A la mitad de su vida, se consuela con ese canto. Y todo el Martín Fierro va a ser un canto, una payada, bien, con su contrapunto y todas las desventuras, porque también es como una novela, como lo es la, la Divina Comedia, es decir, una obra narrativa, no novela en sentido convencional, ¿no? Pero hay una narración, es todo un canto, el Martín Fierro. También la Divina Comedia se divide en cantos, ¿no? Y el Tai Chi Chuan Lun también es poesía. Entonces te invito a ver eso, a ver si sale, espero que se escuche. Dale. A ver, Regalo de Asní, no me sale el apellido, el chileno profesor, un gran difusor de la cultura china. Eh, bueno, después cualquier cosa lo pongo en créditos. ¿Puedo compartir? dale. Bueno, esta introducción un poco patética también, pero cirquense o qué sé yo, no sé, pero muy pedestre de la poesía de Dante, pobre que lo maltraté. Y ahora bien Martín Fierro lo cuidé un poquito más. Tiene que ver con que también el Tai Chi Chuan Lun tiene su aspecto poético, como decía Wilde recién, por la versificación y porque las cláusulas son mnemotécnicas, es decir, tienen una sonoridad para quedar guardadas en la mente. Entonces, cuando yo empecé a traducir, sin conocer mucho el chino, ya vi que la sintaxis, la frase, tenía una prosodia, ¿no? Obviamente, no es una deducción, obviamente esto cualquiera que estudia chino lo sabe, pero yo como no sé, es una deducción de lingüística. Entonces le dije a Anu, ¿me pasás tal cosa? Y él, que siempre me consigue todo chino, me consiguió. Así que lo paso. ¿Estamos? Dale, comparta. ¿Se ve ahí? A ver, ahí. Ahora sí. Se ve un umbral de una muy bonito chino, ¿no? Hermoso. Bueno, ahí Paisaje. lo que dice es el Tai Chi Chuan Lun, bien, en negro sobre todo. Arriba dice Tai Chi Chuan, no sé qué, lo otro no sé qué es, y lo que está en negro sí, Tai Chi Chuan Lun. Bien, Tai Chi Chuan Lun. Que el Lun ya dijimos es tratado, discusión, teoría. A ver qué pasa. 太极拳论，太极者，无极而生，动静之机，
阴阳之母也。动之则分，静之则和，无过不及，随取就身。人刚我柔，谓之走；我顺人背，谓之年。动急则急应，动缓则缓随。虽变化万端，而理为一贯。由招熟而见物懂进，由懂进而阶级神明。然非用力之久，不能豁然贯通焉。虚灵顶劲，气沉丹田，不偏不倚，忽隐忽现。左重则左虚，右重则右摇。仰之则弥高，俯之则愈深，进之则愈长，退之则愈促。一语不能加，蝇虫不能落。人不知我，我独知人。英雄所向无敌，盖皆由此而极也。此计旁门甚多，虽事有区别，盖不外壮其弱，坏其慢耳。有力打无力，手慢让手快，是皆先天自然之能，非关学力而有为也。察4两拨千斤之巨，显非力胜；观耄耋能御众之行，快何能为？力如平准，活似车轮，偏沉则随，双重则滞。每见数年纯功不能运化者，率皆自为人质，双重之病未能悟耳。欲避此病，须知阴阳。年即是走，走即是年。阴不离阳，阳不离阴，阴阳相济，方为懂进。懂进后，愈练愈精，莫使揣摩，见至从心所欲。本是舍己从人，多误舍近求远。所谓差之毫厘，谬之千里，学者不可不详辨焉。是为论。Bueno, perdón porque por ahí en la difusión la gente siempre quiere consumir algo y se hace larguito, pero era importante terminarla ahora. La primera parte es hermosa porque es tiene una cadencia hermosa, Dan pero ganas creo de que ponerse a practicar. Sí, y te hago una pregunta, mirá qué linda, esta es muy de profe. ¿Vos lograste entender algunos sinogramas o algunas palabras? Y los que entiendo a partir de del tai chi, de la práctica de los libros del Tai ¿Cuál? Chi. A ver, por ejemplo, ¿qué escuchaste? Y al principio, cada vez que sonaba Tai Chi Chuan, Wu Shi, eh, ¿Tung Ching no lo escuchaste? ¿Tung Ching, Yin Yang? bueno, sí, Yin Yang sí, pero no Bueno. más que los conocidos, digamos. Bueno, pero ves, hay algo, ven que hay, o sea, ven, digo, porque los que están del otro lado, el conocimiento cultural, cuando nosotros aprendemos, no sé, esto, Tung Ching, no sé, Yin Yang, Xuan Song, Perdón, y un ¿este video ya montón está, Emma? Para dejar de compartir, Sí, así sí, volvemos está a... bien, perdón, ahí Ahí estamos, va. ahí se ve, ¿no? Es Perfecto. muy interesante que va quedando un residuo en el buen sentido cultural, ¿no? Y eso puede dar pie a un montón de cosas. Y bueno, ya ven que el texto es muy lindo en el sentido de la prosodia, la melodía, amén de que no entendamos chino. Yo ahora que estoy haciendo la traducción, está buenísimo porque tomo, si se fijan, digamos, cada imagen y cada oración tiene una prosodia muy marcada, muy diferente a la prosa en español, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros escribimos a renglón completo. Así que me parecía bueno, como yo se lo había pedido a Snu, compartirlo acá, que es parte de la cultura china y la tradición también del Tai Chi Chuan, ¿no? Sí, está bueno y en el momento justo de esto que estábamos hablando, que, o sea, el lenguaje tiene una naturaleza simbólica, ¿no? Y sonora.
No es Sonora, sí, casual sí, que el sí. lenguaje sea sonoro y tenga una musicalidad. Y cada idioma tenga su musicalidad, ¿no? Y, y en general, eso, si viajás y escuchás el idioma de cada lugar, tiene, tiene el sonido del lugar. Sí, Es puede ser, bastante sí, sí. evidente que no es azaroso, ¿no? Y Vos deja ahora que estás en Córdoba con los cordobeses, de totalmente, asociado. totalmente. Te da Sí, sí, sed sí. escuchar el cordobés, por ejemplo. Eh, Falta el Fernet, lo único. Ayer por eso, escuchaba en Instagram, claro, te da sed. en Instagram un francés y un inglés que tienen unos perfiles buenísimos que viven ahí. Y claro, decía que para ser cordobés, viste, tenés que tener no solo la tonada, sino que el Claro, Fernet. claro, claro. Así Claro. que, bueno, si te parece, entramos en el texto, ya como para presentar algo, no lo vamos a ver todo, ni mucho menos, pero Dale, bueno, yo es diría, para- si te parece, que sí. ya llevamos un buen rato, que podemos entrar en el texto, si querés hacer, plantear como la estructura, dejar como un esqueleto, y podemos hacer uno próximo, ya metidos adentro del texto, Sí, a sí, sí, saborearlo bien, sí, ¿te sí, parece? sí, 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 perfecto, era la idea, precisamente el incipit, ¿no? El comienzo. Buenísimo. Pongo algunos datos quizá importantes para contextualizar, a ver, dame un segundo, shade, porque hoy estamos compartiendo un montón. Ahí se ve. Ahí va a aparecer seguro. Ahí está. Bien. Bueno, esto también, lindos materiales estoy compartiendo hoy, ¿eh? Hay que andar mucho en la web o tener buenos contactos. Bien, el que tenemos acá es la versión posta a posta de la familia Lee. Bien. De hecho, descubrí, gracias a mi amigo y a la inteligencia artificial, que esta versión, que es del 2020 de la genealogía de la familia Lee, tiene caracteres que no están en la edición siempre divulgada, digamos la de 1860 que se divulgó en la familia Wu, en la familia Lee, en todo. Así que eso apoya más a que esta versión, que en teoría es la de 1787, es la posta, digamos, ¿no? Es decir, acá en estos sinogramas que ven son los mismos que escuchamos recién, pero aparentemente es una versión más rica. ¿Bien? Esta es descubierta en 1920 de la genealogía de la familia Lee, pero escrita por el hijo de Lee Helin. Y esta es otra genealogía de la familia Lee, descubierta en 2007. O sea, son dos versiones del mismo texto. Y hay diferencias inclusive en los dos textos. Los dos textos cierran fin del tratado, ¿bien? Que es el Liunese. Era para que más o menos la gente que está acá mirando conozca los textos originales, ¿no? Que siempre es muy lindo. Acá yo con la ayuda de la IA hice esa comparación porque ahora puedes, digamos, detectar, pasar y todo. No es fiable, me dijo Luis, que muchas veces detecta sinogramas que no lo son. De hecho, tuve problemas con este porque en el documento que yo lo saqué, que es un artículo de Vincent Chu muy bueno, dicen que este es Li Helin, ¿bien? El autor dibujado en 1700, el hijo lo dibujó en teoría, ¿no? Y claro, cuando yo lo ponía en la IA no me lo traducía. Entonces agarré y me fijé bien en los caracteres. Esto no sé si se ve el cursor. ¿Se ve el Sí, cursor mío o no? se ve. Bueno, acá dice Lee He Lin. ¿Bien? Ahí el He, traté de pronunciarlo bien para los que me retan que pronuncio mal. Y después lo busqué en Google, hice todo el aparataje y si era efectivamente Lee He Lin. O sea que la IA, cuidado cuando captura imágenes porque muchas veces no lo lee bien. Este es Lee He Lin. Fíjense en una postura en teoría, estaría escrito en principio en 1800, por ahí, cuando lo escribió el hijo, lo dibujó el hijo. Acá hay unos datos de tanto de Wang Zhouye como Li Helin que los voy a pasar por alto, pero era, si a alguno le interesa en algún momento, de última me escribe o lo puedo plantear en Facebook, toda la data esta de quién era Li Helin. Li Helin fue una persona muy importante, fue maestro de boxeadores muy importantes de la zona de Henan, de muchos, y cierra mucho la historia, pero no quiero entrar, ¿bien? Bueno, ¿y qué estoy haciendo yo, digamos, como parte de mi trabajo de traducción? Lo que estoy haciendo, se ve ahí, creo que se ve bastante bien, Ujú. ahí se ve demasiado bien. Bueno, yo pongo todos los caracteres, bien, los se ponen en pinyin, ahí dice Tai Chi Tse Wu Chi Er Shen Tung Chin Si Chi Yin Yang Chi Mu Ye, perdonen, pero muy, muy así arrastrado, pero intenté.
Estoy estudiando chino, pero para hacer esto hay que saber mucho. Bueno, y entonces pongo las traducciones que a mí me gustan más por diferentes motivos. Por ejemplo, la primera es de Chan Yun, el que escribió este libro. Yo lo tengo como una persona que además de ser erudita en lengua china, sabe una banda de Tai Chi y bueno. Y ahí fíjense, él traduce: el Tai Chi nace de Wu Chi. Es el potencial para el movimiento y la quietud. Es la madre del yin y el yang. Y así, después pongo la de Louis Swain, que es también un muy buen traductor yankee, creo, es inglés. La de Chen Chonghua, un chino que está viviendo en Estados Unidos, muy, muy conocido también. La de Martin Boedicker. Y acá puse la de Si Wen, que era un alumno de Mayo Liang, que hace una traducción no tan literal, más traduce el sentido. Y fíjense cómo, siendo traicionero con la traducción, que la palabra, el juego de palabras tiene sentido, eh, es más linda la traducción para mí, ¿no? Porque va más al sentido. Dice, la de Si Wen: el Tai Chi es la infinitud, el todo. Es creado, el Tai Chi, del sin límites. Y esto, Wu Chi lo puse yo, no lo puse. Involucra el mecanismo del dinamismo y el estancamiento del movimiento, la madre del yin y el yang. Es decir, la parafrasea todo y le da como mucho más cohesión y coherencia. Pero ¿qué pasa? Puede que al agregarle tanto pierda sentido la esencia. Entonces es una gran discusión de los traductores, decir, trato de dejarlo tal cual está o le doy al revés una vuelta de tuerca para, Claro. para, para darle sentido a la gente que lo lee, ¿bien? Entonces, bueno, es un planteamiento que yo estoy afrontando ahora que no voy a hacer. Entonces, lo que decías vos, bueno, ¿qué hace un lector de Tai Chi Chuan con este manual de instrucciones? Se pega un tiro, porque dice, ¿y yo esto cómo lo aplico? ¿Bien? Y bueno, uno de los grandes problemas es que estas primeras cláusulas en chino, en realidad lo que están haciendo es citando una teoría de Zhou Dunji. Y acá lo vemos, ¿ven? Este es un libro de ese rato muy, muy lindo, recomendado. Es decir, ninguno de los que traducen y comentadores, salvo San Yu y algún, te hablan de Zhou Dunji. Y vos, como desde el punto de vista filosófico, si no sabes qué dijo Zhou Dunji de esto, se te pasa de largo. No tiene sentido el comienzo del Tai Chi Chuan Lung. Entonces, vamos al Zhou Dunji, es solo la presentación de esto, ¿eh? Vamos al texto. El texto está escrito en el año 1000 más o menos, ¿no? Acá decimos que Zhou Dunji, un filósofo neoconfuciano, nació en 1017 y murió en 1073. Ya habíamos hablado de él. ¿Qué quiere decir esto? Que Wang Zhouye o Li Helin, cualquiera de los dos que haya escrito el Tai Chi Chuan Lun, tenía en su cabeza este texto. Y cuando lo escribió, lo primero que escribió, así como Dante en el medio del camino de la vida o Aquí me pongo a cantar de Martín Fierro, lo primero que escribió en el Tai Chi Chuan Lun es sobre Zhou Tunji. Si yo no sé esto, ya me perdí bastante. Y es la teoría del Tai Chi de este filósofo del año 1000 neoconfuciano. Y dice Zhou Tunji, Wu Chi genera Tai Chi. En el movimiento, Tai Chi genera Yang. Cuando el movimiento alcanza su apogeo, el movimiento es sucedido por el reposo, la quietud. Con la quietud, Tai Chi crea Yin. Cuando la quietud alcanza su apogeo, se vuelve al movimiento. Movimiento y quietud se alternan. Uno es la raíz de otro. Las dos operaciones, movimiento que es Tung y reposo Chin, surgen de la diferenciación, discernimiento, ya me quedó, entre Yin y Yang. Fíjense que esta primera estrofa, sí, digo bien, no, párrafo, perdón, estoy confundido con la poesía. Primer párrafo en prosa de Zhou Dunji es mucho más clara que los primeros versos del Tai Chi Chuan Lun. ¿Se entiende o no? ¿O te estoy Claro. mintiendo? Total, ¿Eh? sí, da más elementos para saborear, podríamos decir. Exacto. Acá es totalmente críptico lo que pone. Ahora, ¿por qué Li Helin o Wang Zhouye abre el Tai Chi Chuan Lun con este hermetismo conceptual, este marco conceptual? Porque ese marco conceptual va a ser el que va a regular todo lo demás del texto. Es un texto moderno en ese sentido. Todo texto moderno, vos presentás un proyecto en educación, por ejemplo, y te dicen, che, epistemológicamente, ¿cuál es tu marco conceptual? ¿El constructivismo, el conductismo, el bla, bla, bla? Bueno, el marco conceptual de la práctica del Tai Chi es el principio del Tai Chi, pero desde la manera de ver
de un filósofo en particular, que es Zhou Dunyi. ¿Bien? Bien. Y si te parece, Max, después, obviamente, para la siguiente, podemos hablar de los siguientes versos, están muy buenos, porque Chan Yun te ejemplifica. Bueno, y ahora, ¿cómo llevas esto al Tai Chi como práctica? Buenísimo. Y Chan Yun te lo plantea, y me parece que para cerrar está muy bueno, ¿eh? Después Genial. también podríamos hablar de Wang Souye, perdón, del maestro de él, de One Patient, pero se va re largo. Entonces, te leo esto y con esto, si te parece, podemos terminar por lo menos la Genial. Y después presentación. la próxima nos metemos bien de lleno Bien de lleno en esta primera en parte saborear que, los versos. claro, que yo ya estoy traduciendo y me metí bastante y tengo bastante para hablar, ¿bien? Entonces dice, este es un comentario de Chan Yun a cómo podemos interpretar este pasaje en un ejemplo, en un recorte. No quiere decir que tiene que ser así, ¿eh? Pero cómo aplicamos esta filosofía del Tai Chi, vista por Zhou Dunyi, un neoconfuciano, puesta por Li Helin o Wang Souye en 1787. O sea, tenemos un periodo de 700 años. Y recordemos que el Yin y el Yang, la teoría viene de antes de Cristo, ¿eh? O sea, que Ujú. vienen reformulaciones, reformulaciones. Dice Chan Yun, hablando a propósito de esta parte que leímos de el Wu Chi es la madre del Tai Chi, el movimiento separa Yin y Yang, la quietud une Yin y Yang, por lo tanto se vuelve a Wu Chi. Y acá tenemos por lo menos dos distinciones. Una que, digamos, el Tai Chi, Yin y Yang se genera a partir del Wu Chi. La otra es que el movimiento los separa y la quietud los une. Bien, pero ahí tenemos dos distinciones. El yin genera una cosa y el yang. Entonces tenemos yin yang, tenemos movimiento y quietud, que más o menos en física sería reposo y dinamismo. Y tenemos la idea esta filosófica de Tai Chi, viene de Wu Chi. Bien, dice, lo pone en el ejemplo en el Tui Show. Dice, en Tui Show, en una pelea, Chan Yun, antes de que tu oponente venga hacia ti, debes mantenerte quieto. Eso sería la categoría Qin, es decir, quietud, en concepto de Tai Chi Chuan Lun. Con tu yin y yang en equilibrio. Es decir, no está dividido antes de pelear, ¿bien? O antes de hacer tu show. Eso significa en otra terminología del Tai Chi, Chung Chi. Quiere decir que el centro no es ni yin ni yang, sino que es neutro. Es neutro precisamente para saber si hago yin o hago yang, si avanzo o retrocedo. ¿Entienden? Si defiendo o si ataco. Si voy a la izquierda o voy a la derecha. Esto significa el estado corporal y mental propio es yin, es decir, yo estoy quieto antes de la pelea o antes del Tui-Show. Quieto no en sentido de estatismo, de congelamiento. Quieto en sentido de neutralidad, que no estoy definiendo algo, estoy Sin neutro. preferencias, podría ser otra manera, ¿no? Exacto. De decirlo. Sin ser yin o yang, ¿bien? Aunque en realidad en yin, dice Chan Yun, reside el potencial de Tung. Por ejemplo, un sprinter que corre rápido 100 metros, 50 metros, lo que hace es cuando está antes de la partida es fundamental estar lo más relajado posible y lo más quieto posible, porque va al polo opuesto, la máxima velocidad. ¿Bien? Es decir, que a pesar de que esté en calma, uno puede moverse libremente en cualquier momento para responder a la acción del oponente. ¿Se entiende? No es un estatismo congelado, es un estatismo contemplativo. ¿Bien? Eso sería Wu Chi. Sería, no hay yin y yang. Cuando te atacan, tu equilibrio o balance de yin y yang es afectado. Y se produce un cambio de estado, obviamente, ¿no? Porque te están atacando, no vas a seguir quieto. ¿Bien? Ahora te encuentras en estado de tung, es decir, de movimiento. Siguiendo los principios del Tai Chi Chuan, lo que hablaba Li Helin y Zhou Dunyi, uno busca neutralizar la fuerza del atacante al mismo tiempo que se ataca un punto débil del oponente con la intención de hacerle perder su equilibrio. Y en este sentido, la mente occidental dice, bueno, cuando algo avanza yo retrocedo y viceversa, es dualidad pura. A nosotros nos cuesta mucho, en el sentido del yin y yang, la dualidad es alternancia, es decir que si bien me están atacando y yo estoy defendiendo, hay una parte que ya está atacando y ataca precisamente el punto débil que no es la cabeza de la fuerza. Eso es bastante difícil, tiene que ver con Tung Chin, con la comprensión del yin y tiene que ver con el estudio del Tai Chi Chuan y sí que acá no podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Bueno. Uno busca neutralizar la fuerza del atacante al mismo tiempo que ataca el punto débil del oponente con la intención de hacerle perder su equilibrio. En este ejemplo, tú has resuelto el problema que el oponente te dio a ti. Es decir, que aparentemente es pasivo la actitud, ¿no? Wuchi, estoy ahí, espero el ataque divide mi polaridad, me genera la polaridad.
Bien, esa condición se denomina fen, y eso ya es un poquito más adelante en el texto, que significa separación o distinción, un poco lo que vos hablas de discernir. En el momento en que recuperas un nuevo equilibrio, tú destruyes el equilibrio de tu oponente. Entonces, yin y yang se vuelven a unir, por lo que esta condición se puede llamar he, que es armonía otra vez. Entonces, fen y he, fen es discernimiento, si querés, o separación, pero en el sentido de distinguir los dos polos, y he es unión. Distinción es yin y yang. Yin y yang está producido la distinción por el movimiento. La quietud produce otra vez G, unión, que es otra vez volver al Gucci. Es toda una cosmovisión filosófica en 3 versos, ¿bien? El punto clave es determinar cuándo y cómo Tun y Ching deben intercambiarse. Y esto es fundamental. Podemos hablar de artes marciales, yo no peleé nunca ni nada, pero sí que me gusta analizar y escuchar gente, y realmente la mayoría de situaciones, hasta en la vida, se resumen por timing y momentum. Si vos haces las cosas en el momento correcto, sale bien. Si le erraste el momento, sale mal. En una pelea, en lo que sea. Y acá está hablando precisamente que el punto clave es determinar cuándo y cómo. Si yo tengo ese poder de determinar cuándo y cómo las cosas se ponen en movimiento y se distinguen, yin y yang, lleno y vacío, bueno, ahí ya tengo un principio filosófico actuando de manera pragmática. Por lo cual, estas disyuntivas que se presentan de manera múltiple e interrelacionadas operan dentro del ámbito de Xi. Y ese Xi es el potencial de movimiento quietud, es decir, Tun y Chi. Ese Chi ¿vieron? Cuando nosotros hablamos de Tai Chi, Tai es lo superlativo, lo supremo, lo grande, y Chi es polo. Es decir, cuando yo puedo dividir los polos, hay distinción de yin y yang y puedo tomar decisiones. Y la decisión está en base a esa lectura. Por lo tanto, la decisión, la evaluación siempre va a ser pertinente, porque es un objeto real, en tiempo y espacio. ¿Se entiende el discernimiento? Ahora, fíjate que hablamos de 2 o 3 versos, también que es el marco conceptual de todo el tratado, pero la implicación filosófica marcial es terrible, ¿se entiende? En el ejemplo de Chan Yun que se puede aplicar a muchas cosas. Bueno, no sé si te sirvió, si se enreda mucho, igual Está después vamos a buenísimo, me seguir parece que desenredando. está buenísimo dejar acá, planteamos ahí como varias cuestiones que da para seguir ahí abordando, ¿no? Que es esto de que cierra acá en lo mismo, de esta cuestión de lo iniciático, que nombrabas los textos, justamente yo estoy trabajando ahora en la Divina Comedia, en algo que estoy escribiendo también, así que estoy ahí con la Divina Comedia constantemente en la mesa. eh, y, y justamente en esto que estamos, cuando uno se introduce acá, me parece que hay algo fundamental que es en esto de, esto tiene una filosofía particular, tiene un sabor particular, pero es un fractal de algo universal. Entonces, si a Sí, partir de la decodificación, eso es lo que tiene todo texto que está en clave iniciática, ¿no? Que si bien tiene un color y un sabor particular, apunta a lo mismo. Entonces, esto que trae desde una filosofía particular y menciona y habla a partir del yin yang y esa danza entre lo polar, está hablando de algo universal. O sea que entonces, si podemos captar qué está señalando, si podemos discernir qué está señalando, esto es algo que todos, cualquiera va a poder acceder a saborear, ¿no? Porque es algo universal. sí, Entonces, sí, bueno, sí. Está teniendo en cuenta codificado eso, culturalmente desde lo chino, ¿no? exacto, por eso me parece que está buenísimo quedarse así saboreando esto. Y por ahí ya el próximo, que entremos al texto, como a darle más ahí a ponerlo en el plato, eh, ya teniendo en cuenta de que el acceder a esto no es solo como un viaje intelectual, ¿no? O sea, se requiere sobre todo tener una disposición al menos de escucha, una disposición a recibir el simbolismo que, bueno, como occidentales no nos es tan cercano por el lenguaje y las referencias y el tipo de referencias, pero mantener el recuerdo de que está apuntando a algo universal, algo que miro así para afuera y está ocurriendo. Wuxi, ¿no? Está ocurriendo la danza entre electricidad y magnetismo, podríamos decir. Eh,
y entre caos y orden. Entonces, bueno, es algo que si uno tiene la brújula a mano, está ahí para poder acceder. Yo estaría ya satisfecho con que esto genere interrogantes, planteos, reflexiones, ganas de profundizar, porque obviamente esta lectura rápida del caso de Chan Yun requiere de toda una reflexión con el texto. Si alguien la necesita, me la pide. Eh, no es, o sea, ahora la estamos leyendo muy a la ligera y pasando, pero creo que yo tengo amigos, compañeros que han sido estudiantes míos por la informalidad, hablo, ¿no? Y me dice, vos sabés que me cayó la ficha de algo que me dijiste hace 5 años por ahí, me dice, pero me lo dicen como con un entusiasmo enorme. Y yo creo que quedan ahí, ¿viste? O sea, los textos, esto lo escribió Li Helin o Wang Zhouye en 1787. Y hoy le estamos dando un espacio, vos le estás dando un espacio, yo le estoy dando un espacio, yo estoy trabajando en una traducción que a veces me lleva 1 o 2 horas diarias con total satisfacción. Y lo vemos, lo que decís vos, lo podemos extrapolar a otras, porque si es filosofía llevada al Chuan, al boxeo, puede ser filosofía llevada a cualquier otro plano, y es muy lindo. Y lo que con esto quería cerrar, digamos, ahora lo que estamos haciendo es ver la punta del iceberg, ¿no? Eso se utiliza mucho en teoría literaria, pero sabemos que todo iceberg por debajo tiene algo mucho más amplio que la punta del iceberg. Bueno, la idea de estos videos y la idea del curso de literatura de Tai Chi Chuan que propongo este año, solo que se va a centrar en el Tai Chi Chuan Lun, es precisamente hacer digamos, sumergirnos para ver todo eso que hay. Obviamente no vamos a captar todo, pero bueno, ya con sumergirse, ya vamos a ver algo nuevo. Y vamos a poder entender por qué ese iceberg esa punta está flotando, ¿no? Entonces, bueno, un poco la propuesta de este año. Te agradezco el espacio porque también de alguna manera es un espacio publicitario o de promoción de la literatura de Tai Chi y de las propuestas que yo tengo. Así que gracias, Max. Y bueno, la próxima ya entramos en las traducciones Está y bueno, me disfrutar motiva. de las Invi- interpretaciones. Invitamos ahí entonces a continuar, bueno, a contactarse con Emma, si sienten ahí la sintonía con ese estudio. También pueden contactarse a este canal. Bueno, yo también estoy ahí, estamos entre retiros y también bien metidos en saborear. Todo esto que estamos hablando con Emma es algo en que también lo trabajamos con varios colegas. Y bueno, ojalá, yo lo que siento con todo esto, bastante potente y que me motiva y que me da ganas también de que ojalá estos videos también se pasen, se compartan, eh, de que se esté creando una comunidad sincera y honesta, ¿viste? Que no haga falta estar de acuerdo. A mí me gusta juntarme y juntarnos a hablar con que podemos estar de acuerdo en cosas, ver cosas de manera similar, cosas que no, pero me parece que hay algo recontra power que es el cariño. Me parece que esto en todo este transcurso se ha creado también entre nosotros. Hay un cariño y una confianza y un agradecimiento, ¿no? Que para mí es súper potente, que es esto de la comunidad. Y cuando se arma esto, me parece que es un buen indicio de que algo se está revivificando, ¿no? Y Sí, la clave es una revolución. iniciática, Sí, perdón, señor y yo maestro, creo la que hay clave una iniciática, revolución. Sí, 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 te terminó la cierro idea, esto, perdóname. la clave iniciática tiene esto bien particular, que es que este camino que se vive en soledad, este camino del héroe que vive Martín Fierro, que vive Dante, eh, ese camino del héroe comienza como un viaje en solitario, algo que está viviendo uno en solitario, pero se coagula en comunidad, ¿no? Aparece un maestro, aparece un compañero de viaje, un guía, en todos los casos. Entonces me parece fundamental esto que está ocurriendo y tiene un Sí, saborcito a que algo se está vivificando. sí, sí. Vos lo viste con lo del nuevo movimiento. Yo capaz que soy una generación intermedia, ¿viste? Entre los grandes maestros de las revistas que eran intocables y no hablaban de nada y no mostraban sus virtudes porque no las tenían o porque realmente las tenían y, no, y querían ser únicos. Yo estoy creo una intermedia, pero creo que hay como una revolución, precisamente con el Tung Ching. Al raíz de compartir, uno descubre sensaciones internas, puede hablar realmente de aspectos del laburo del interno. Si pensamos en el Tai Chi de hace 15, 20 años, era prácticamente forma y Total. cosa externa, que no Y estaba mal. Pero aislarse ahora me esto que... parece que gracias a Liam de Juan, Misner, a todo el material que hay en las redes, la difusión,
empieza a haber una conciencia interna que precisamente se crece, se gestiona por compartir. Pero, advertencia, tampoco es el sumum eso, cuidado porque nos quedamos embobados en el descubrimiento naif de, oh, Tung Ching es como todo, no. Es importante. Es Total. importante, el clásico de Tai Chi Chuan Lun dice, a partir del Tung Ching, poco a poco vas a llegar al Shen Ming, que Shen Ming tiene tantas traducciones que no sabes, desde milagroso, Sí, sí, super sí. Dios, Saiyajin, es un delirio el Shen Ming. Pero bueno, ya lo vamos a tratar en la próxima. Bueno, buenísimo, Emma. Le hemos metido. Ojalá no Gracias. haya sido también entretenido y llevadero. Sabemos que hoy cuesta sentarse, quedarse quieto a escuchar, o bueno, seguramente muchos lo escucharán ahí haciendo otras cosas. Sepan que acá hemos compartido algo de material audiovisual. Así que, bueno, lo hacemos con cariño, así que ojalá que llegue también con ese cariño. Emma, nos Bueno, estamos un viendo entonces abrazo, para el gracias a próximo. todos. Chao, Abrazo chao. grande. Hasta la próxima. Quédate atento a las próximas novedades. Gracias una vez más por tu compañía. Nos encontramos para la próxima aventura. Un gran abrazo.